Ya está grabando. Bien, entonces nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a comenzar desde el principio. Bien, bien, entonces esta es nuestra primera ayudantía. Vamos a comenzar desde lo más básico. Vamos a hablar algo rapidito, ¿no? Acerca más que todo de los conceptos básicos. ¿Sí? Vamos a decir conceptos básicos. Por cierto, mientras voy anotando cómo pasa sus clases el Inge, Valdelomar. En los anteriores semestres lo filmaba y lo pasaba, digamos, creo, en videos cortos. ¿Sigue haciendo lo mismo? No, lo pasamos por Zoom y no graba ni tampoco permite grabar. ¿Cómo lo hace con pizarra? Pizarra al vivo. Sí, con Pizarra. Bueno. ¿Y se nota clarito o no se ve borroso? Sí, se ve bien la mayoría de las veces. Bien. Ya, entonces conmigo lo vamos a hacer así. El formato con el que vamos a pasar es el que están viendo ahorita, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Bueno, no lo vamos a poner así, vamos a ponerlo en singular mejor. Bien. ¿Qué es una ecuación diferencial? Esto ya lo deben saber ustedes, ¿no? Ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Ya. Una ecuación diferencial es cuando está presente la variable independiente. Sí, esto ustedes lo conocen, ¿no? Vamos a colocarlo así, ¿no? Variable independiente, entre comillas. La variable dependiente, ¿sí? Bueno, variable dependiente. Así la vamos a colocar, ¿no? Abreviado. Y ustedes saben qué significa, ¿no? Y sus derivadas, ¿no? Puede ser y derivada, y primera, y segunda, etcétera, ¿no? Hasta y a la n, digamos, ¿no? Entonces, sus derivadas, digamos. Entonces, eso es una ecuación diferencial. Cuando nosotros veamos una ecuación y esté presente estas tres cosas, ¿sí? Tanto x, y derivada, entonces se trata de una ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es una ecuación diferencial ordinaria y cuándo es una ecuación diferencial parcial? Porque hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. La E2, esa es la que nosotros vamos a ver, ¿no? En este semestre. La ecuación diferencial parcial no la vemos, eso lo ven los de química, pero bueno, no está de más que lo sepan, ¿no? Como conocimiento general. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de E2. Esto se los hago así porque en su práctico el INGE, no sé si ¿les dio práctico o todavía no? Todavía. Bueno, en sus prácticos él les da así una partecita donde tienen que identificar si se trata de una ecuación ordinaria o una ecuación parcial. Es simplemente identificar, ¿no? Por eso que le explico esta partecita. Ecuación diferencial ordinaria. Entre paréntesis, EDO. Bien, así de esta forma. ¿Cuándo es una ecuación diferencial ordinaria? Cuando solamente tiene una variable independiente, ¿sí? Una sola variable independiente, es decir, tiene este formato, ¿no? Y igual f de x, ¿sí? Eso es una EDO, donde está solamente y solamente x. Bueno, aquí también puede estar, ¿no? La derivada, pero la cosa es que solamente estén estas dos letras, ¿sí? Cuando se trata de una ecuación diferencial parcial, se siguen uniendo. Ya. Cuando se trata de una ecuación diferencial parcial, sí, esto ya no tiene así su subíndice, directamente se lo llama como, fueron sus iniciales, directamente se lo llama ecuación diferencial parcial. Esto ya es cuando nosotros tengamos, sé yo, digamos, W igual a una función, pongámosle XY, o también como en cálculo 2, ¿no? Función de dos variables, función de tres variables, de n variables.
Así de esta forma, ¿no? Entonces, esto es una ecuación diferencial parcial. Cuando ustedes ven más de dos letras, XY o XYZ, esa es una ecuación diferencial parcial. Bien, ahora veamos lo que es el grado y el orden. Entonces, por acá vamos a colocar grado. Esto es importante que lo sepan. Grado. ¿Sí? Bien. Grado. Bueno, vamos a tratar de describir sus conceptos como esto. Esto yo lo puedo así guardar como PDF y lo pueden ver luego ustedes. Entonces vamos a anotarlo así de forma escrita, ¿no? Literal. De forma simple. No, perdón. Me estoy adelantando. Siempre se comienza primero con el orden. Luego le brincamos al grado. ¿Sí? Eso es. Primero se comienza definiendo lo que es orden y luego se define lo que es grado. ¿Está bien? Eso es. Entonces, orden, en palabras simples, vamos a decir que es la mayor derivada. La mayor derivada, ¿no? Presente en la ecuación diferencial, ¿no? Eso también se puede aumentar, ¿no? Pero con decir simplemente la mayor derivada, ya ustedes más o menos van a tener una idea de de qué estamos hablando, ¿no? Bien. Por ejemplo, vamos a colocar unos ejemplos sencillitos, ¿no? Así, digamos. Pongámosle y segunda con 3y primera igual a x, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su orden de esto? Nosotros lo representamos siempre, ojo, las derivadas siempre se representan con las, ¿cómo se llama esto? Con los números romanos, ¿sí? Con los romanos, ¿está bien? Entonces, si estamos hablando de la mayor derivada, entonces nosotros tenemos que fijarnos cuál es, digamos, para este ejemplo sencillo, su mayor derivada es la segunda, ¿no? Entonces, EDO de segundo orden. Bien. Otro ejemplo, como dije, ¿no? Las derivadas se las representan con los números romanos, entonces si yo pongo esto, digamos así, ya la novena, entonces hago más 3x igual a h derivada, digamos, ¿no? ¿Cuál es su orden de este ejemplo sencillito? La mayor, ¿no es? La que ustedes vean, ¿no? Siempre va a estar expresado como números romanos. En realidad hay dos formas de expresar el grado o el orden de la derivada. Uno es con los números romanos y lo otro es colocándolo entre paréntesis. Es decir, miren, este ya la noveno, yo lo puedo expresar de esta forma también, miren, ya la 9. Si yo lo coloco así como ya la 9, esto hace referencia a que si fuera de exponente 9, ¿no ves? Pero para simbolizarlo como derivada, se le coloca entre paréntesis. Al colocarlo de esta forma, entonces hace referencia a la novena derivada, ¿no? Bien, eso se los comento así como conocimiento general, ¿no? En varios libros los expresan de esta forma también, como números romanos o entre paréntesis. Porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta, los números romanos, pues, a veces se hace larguísimo, ¿no? Escribir un simple número, ¿sí? Sin embargo, escribirlo así con los números arábicos, de esta forma, son los que ya conocemos. Simplemente colocamos el grado de la derivada que querramos y lo colocamos entre paréntesis y ya sabemos que estamos hablando de una derivada, ¿sí? Bien, esto no lo voy a colocar. El INGE no lo ocupa. Simplemente con puros romanos, ¿no? Entonces, EDO de noveno orden. ¿Listo? Bien, eso sería, ¿no? De forma sencilla lo que es orden. Vamos a recorrer esto para poder hacerlo acá. Bien. Bien, una vez ya conocido lo que es el orden, podemos pasar a definir lo que es el grado. ¿Alguien se quiere unir todavía? Bien, el grado, ¿qué viene a ser el grado? En palabras simples también, es el exponente de la mayor derivada. Bien, en palabras simples nomás, ¿no? E incluso esto el INGE se lo dicta, digamos, ¿no? O se los anotan. Creo que mayormente dicta. Cuando quiere dar una definición, lo dicta nomás. Bien, el exponente de la mayor derivada. Listo. Ejemplo.
Ya, pongámosle un ejemplo, a ver, pongámosle este y segunda más y cuarta elevado al cuadrado igual a x por y, digamos, ¿no? Y otro ejemplo sencillo también, ya la quinta elevado al cubo más y primera igual a, sé yo, digamos, x por y segunda, ¿no? Sí, son ejemplos, cualquiera de ustedes mismos a modo de practicar se pueden poner así un montón de ejemplos, ¿no? De esta forma y ustedes mismos ya van definiendo cuál es el orden y cuál es el grado, ¿no? Bien, en este caso, aquí nosotros debemos definir primeramente el orden y luego el grado. Para este primer ejemplo, decimos que esto es una EDO de, primeramente, ¿cuál es la mayor derivada? La derivada cuarta, ¿no es? Derivada cuarta. Deriva EDO de cuarto orden y grado. ¿Qué grado? ¿Cuál es su exponente? El cuadrado, ¿no? Y grado 2. ¿Está bien? De esa forma. Ahora, para este otro ejemplo, nos fijamos nuevamente cuál es la mayor derivada. Derivada quinta, ¿no? Entonces aquí decimos nosotros EDO de quinto orden y grado 3. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Eso sería todo con respecto a los conceptos básicos, ¿no? Bueno, hay algo todavía también que podemos saber o que les voy a decir ahorita sobre los conceptos básicos, ¿no? Pero lo vamos a hacer en otra página. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto? Es sencillo esta parte. Es lo esencial, lo más básico que deben saber, ¿no? Para posteriormente resolver cualquier ecuación diferencial. Bien. Vamos a continuar. Bien. Ahora, ¿qué más deben saber ustedes? ¿Qué más deben acordarse? Las clases de soluciones. ¿Está bien? Nosotros en las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos dos soluciones, dos tipos de soluciones. ¿Cuáles serían? Vamos a hacerlo con azulito. Dos clases de soluciones. ¿Sí? La primera, la que es la solución general. Solución general, ¿sí? Que esta es la más común. Cuando nosotros nos pongamos a resolver EDO de primer orden, ¿no? Cuando nos pongamos a resolver los métodos, es decir, variables separables, EDO homogénea, lineal, todas las soluciones que obtengamos siempre van a ser soluciones generales, en un principio, ¿sí? Solución general. ¿Qué viene a ser la solución general? Bueno, la solución general es aquella solución que tiene una o más constantes. Es decir, de esta forma, ¿no? Miren, pongámosle, qué sé yo, x cuadrado más x y al final más c, ¿sí? Puede tener una o más constantes. La otra solución, pongámosle que sea 3x cubo, no, ya, la tengo, ya no. Vamos a poner otro ejemplo con exponencial o con trigonométrico. Pongámosle C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. ¿Sí? Un ejemplo cualquiera. ¿Ven? Puede tener uno o puede tener dos constantes. Bien. Ahora, la otra solución viene a ser lo que es la solución particular. La solución particular es aquella solución que ya no tiene constante, ¿no? Ya no hay, ya desaparecen estas letras C, CS1, ya no hay, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo desaparecen? Porque nosotros dijimos, en un principio siempre vamos a obtener soluciones generales. La solución particular se la obtiene a partir de la solución general. Es decir, nosotros un ejemplo sencillo, ¿no? Cualquiera, vamos a ocupar la misma que coloqué acá. En un principio tenemos esto, ¿no? Pero ahora para obtener la solución particular nos tiene que dar una condición, ¿sí? Y esa condición normalmente es un punto. ¿Sí? Un punto, o sea, pongámosle 1 en X y 2 en Y.
No. ¿Ya? No, otro valor pongámosle, si no se nos va a hacer 0. Y no quiero que se haga 0. Pongámosle, ya, -1. No pasa nada con eso. Bien, entonces saben que la primera componente es X y la segunda es Y, ¿no? Entonces, para obtener la particular, nos tiene que dar siempre una condición, ¿sí? O un punto. Entonces, reemplazando, -1 en X vale 1 y más C al final, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos obtener el valor de C, aquí, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, 2 menos 1, al final me va a quedar este, a ver si, ¿no? De esta forma, ¿no? 2 menos 1 igual a C, entonces C va a ser igual a 1. Reemplazo este valor de C acá en la solución general que tengo en un principio y de esa forma obtengo lo que es la solución particular. Nada más, ¿no? Es sencillo esto. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende, no? La diferencia, solución general tiene constante. Estas letras C de constante, la solución particular ya no. Desaparece. Desaparece a través de una condición. ¿Está bien? Muchas veces también no nos da punto. A veces también les puede dar esta forma, de esta forma, miren. Es decir, que la y derivada sea igual, qué sé yo, digamos, a 0 cuando x igual a 1, digamos, ¿no? Hay condiciones así, ¿de acuerdo? Hay. Esto es como conocimiento general, ¿no? Bien. Listo. Ya. Ya, vamos a trazar una línea por acá. Para que parezca que es cementado, vamos a borrar algunas. Bien. Continuando, entonces, ahora vamos a ver lo que son. Vamos a pasar ya de lleno a resolver ejercicios. Hasta aquí fueron puros conceptos básicos. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser resolver, ¿no? Ya, E2, ¿sí? Bueno, vamos a colocar acá, verificar. A ver. Verificar. A ver, bueno, espera, voy a fijarme en el práctico, a ver qué le pone el ingeniero. No sé si repite el práctico. Creo que cada semestre repite. Clarín va a hacer, ¿no? Lo tengo, vamos a ver, ¿no? Estoy siguiendo el orden del práctico también, de todo. Cuando ya le vaya a dar, ¿no? Lo tengo, a ver. Ah, ya. Normalmente le dice esto, ¿no? Verificar, a ver, vamos a escribirlo. ¿Cuáles? Ya, ¿cuáles? No, eso es ya muy genérico para varios ejemplos. Vamos a hacerlo más sencillo esta parte. Verificar si la función, así como para expresarlo para un solo ejercicio, verificar, vamos a decirlo así, ¿no? Verificar si la función dada, ¿sí? La función dada, son soluciones o es solución, ¿sí? Expresado para, es solución de la ecuación diferencial. Bien. Ya estuvo. Ya. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo sencillito, un ejemplo Michi, para empezar, ¿no? Ya después le vamos a ir aumentando el nivel. ¿Está bien? Todo esto lo vieron con el ingeniero, ¿no? O hay algo que no han visto.
A ver, lo estoy viendo el ejercicio, ya. No, no es y segunda, es y primera, así. Igual a 1, eso es. ¿Sí? Eso es. Bien, entonces, como pueden ver en la pregunta, él le da una función, ¿sí? Una función cualquiera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que verificar si es una solución de la ecuación diferencial que nos da también a un ladito, ¿no? Aquí nos da la función y nos da la ecuación diferencial. Entonces, nosotros tenemos que ver si eso es solución o no. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas. Primera forma la vamos a poner. Primera forma, ¿está bien? La primera forma es cuando uno directamente reemplaza la función, ya sea la función o su derivada, la reemplazan en la ecuación diferencial y demuestran que realmente se cumple la igualdad. Esa es la primera forma, reemplazando. ¿Está bien? Entonces, esa es la primera forma. Fijémonos, la ecuación diferencial. ¿En qué consiste esta primera forma? Nosotros nos fijamos qué es lo que tiene la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tiene? Tiene y derivada y tiene y. Nosotros, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos solamente y. Entonces, ¿qué nos falta conocer para reemplazarlo? La y derivada. Entonces, vamos a hacer eso. Bien, vamos a hacer eso entonces. Decimos, obviamente aquí ustedes ya tienen que saber bien lo que es derivada, ¿no? Si no saben derivada, están listos. Le va a costar esta materia. O es más que todo integrales, ¿no? Ya. Antes, para que más o menos hacerlo así entendible, lo que voy a derivar, nosotros lo voy a colocar de esta forma, miren. Tienen que acordarse de las fórmulas de derivadas, ¿no? Hay una fórmula muy común y muy conocida que aplica en este ejemplo. ¿Sí? A la parte de arriba la voy a llamar U y a la parte de abajo la voy a llamar B. ¿Sí? Acá al lado también voy a anotar la fórmula. Si ustedes recuerdan, hay una fórmula que dice lo siguiente. U sobre B es igual a U derivada por B menos U por B derivada. Todo esto sobre B al cuadrado o sobre el denominador al cuadrado. Entonces nosotros, aplicando esta formulita, podemos derivar esto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Derivada de U, derivada de lo de arriba. Derivada de lo de arriba, 1 sobre X por B. B me dice, ¿no? Que viene a ser lo de abajo nomás, ¿no? Por X. Menos U. U que viene a ser U, logaritmo de X. Por B derivada. ¿Qué viene a ser B? Viene a ser X, ¿no? Entonces, por derivada de X, 1. Bien. Entonces, hacemos eso. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. X al cuadrado. Bien. ¿Listo? Hasta ahí ya hemos derivado. Luego procedemos a simplificar. X con X se va y me queda 1 por logaritmo de X, me queda lo mismo, ¿no? Entonces al final esto me va a quedar de esta forma, ¿no? 1 menos logaritmo de X sobre X al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo Y derivada. Reemplazo. Aquí al ladito vamos a decir reemplazo Y, Y derivada. ¿Está bien? Eso voy a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces aquí vamos a tener X al cuadrado, paréntesis, Y derivada de todo esto, ¿no? 1 menos logaritmo de X, sobre X al cuadrado, ya, más X por Y. Y es igual a logaritmo de X sobre X. Incluso esto es algo que debieron hacer en cálculo 2, si bien recuerdo. Hay algunos que les hace demostrar si la función cumple, ¿no? Con ciertas demostraciones. Es parecido.
Bien, entonces, lo siguiente es, como les dije, ¿no? Este método consiste en reemplazar lo que ustedes ya tienen, lo reemplazan en la ecuación diferencial. Como lo estamos reemplazando acá, ¿no ves? En la parte izquierda, entonces nosotros tenemos que demostrar o comprobar que sale lo que está en la derecha. Es decir, al reemplazar todo esto nos tiene que salir 1, ¿no ves? Si es que es solución. Si no sale 1 es que no es solución. Simplemente se le dice no es solución si no cumple. Entonces x cuadrado con x cuadrado se va. Aquí me queda 1 menos logaritmo de x. X con x se va. Aquí me queda más logaritmo de x igual a 1. Este logaritmo menos logaritmo con más logaritmo se va. Me queda 1 igual a 1. Entonces aquí nosotros decimos comprobado. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá para continuar? ¿Se entiende todo lo que estoy hablando? ¿O ya lo que quieran que repita? ¿Nada? Bien, vamos a continuar. La segunda forma. Segunda forma. ¿Está bien? La segunda forma es más, esto ya es más directo. ¿Sí? Directo. ¿Sí? Es decir, no hay necesidad de reemplazar nada, digamos. Simplemente nosotros debemos comprobar que sale exactamente la misma ecuación diferencial. Vamos a copiarla. ¿Sí? Ahí está. Tenemos eso. Y a ver. Y tenemos esto acá. Bueno, esto lo vamos a colocar mejor acá adelante. Bien. Ahora sí. Continuando. La segunda forma, miren, lo estoy haciendo de las dos formas. Esto, por si acaso, esta parte de acá es una pregunta segura de examen. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, en realidad no. Este es muy niche, este ejercicio, muy sencillo. Como le digo, ¿no? Estamos haciendo uno facilito para más o menos ya entenderle a lo que estamos, en qué consiste este ejercicio. Y ya le vamos a ir aumentando el nivel, ¿no? Poco a poco. Bien. Entonces, la segunda forma viene dada, o viene más que todo la idea de esto, ya no es reemplazar, digamos, ¿no? Ya no hay necesidad de reemplazar, sino más bien lo que nosotros hacemos es analizar, ¿sí? Analizamos si esta función que nos da podemos expresarla tal como está la ecuación diferencial, ¿sí? Así en palabras simples, ¿no? La función que tenemos en un principio, tenemos que ver si de alguna forma podemos expresarla tal como está acá, ¿sí? Tal como está, tenemos que expresarla. Eso es. Bien, entonces analicemos. Miren, esto es más que todo maña y pillarle, ¿no? ¿Cuál es su mañita, digamos, en estos ejercicios? Si ustedes se fijan, la ecuación diferencial para este caso es esta forma, ¿no? X cuadrado por y derivada más x por y, ¿no? Igual a 1. Entonces nos fijamos, esta ecuación diferencial tiene presente a la primera derivada. Entonces, ¿qué tenemos en un principio nosotros? Tenemos simplemente la función y, ¿no? Sin derivar. Entonces, para poder expresarla, para que posiblemente podamos expresarla de esta forma, tenemos que necesariamente derivarla, esta función. Así se van a dar cuenta ustedes. Supongan que quizás en otro ejemplo les ponga y tercera, digamos, ¿no? Más x por y derivada igual a 2, digamos, ¿no? Un ejemplo así cualquiera, ¿no? Entonces ustedes, si quieren aplicarlo por el segundo método o por la segunda forma, entonces ustedes tienen que ya más o menos ver cuánto van a derivar. Entonces la ecuación diferencial les dice 3 derivadas, ¿no? Entonces ustedes aquí vienen y derivan 3 veces.
Ya en la tercera derivada ustedes van acomodando, van simplificando, pero la idea es expresarlo tal como está acá, digamos, ¿no? Si se expresa tal como está acá, entonces es solución. Si no se expresa como está acá, simplemente se pone no es solución. Básicamente es eso. ¿Está bien? Ya, entonces hagamos vamos a hacerlo por el segundo método y luego le brincamos ya a algo más difícil. Bien, entonces derivemos. La derivada ya la conocemos, entonces ¿están de acuerdo, no? Que lo coloque directo o no. O hay alguien que todavía no le convence esta derivada. ¿Sí? Eso sale. Si yo derivo esta expresión, me sale esto. En la anterior la derivamos, ¿no? Sí, detalladamente, ¿no? Y nos quedó esta expresión. ¿Está bien? De esa forma nos quedó. Bueno, a partir de acá entonces no vamos a reemplazar nada, sino más bien lo que vamos a hacer es acomodar esta derivada y ver si de alguna forma podemos expresarla tal como está en la ecuación diferencial. Entonces, esto es con maña, ¿ya? Si nos fijamos, miren, aquí ya tenemos y derivada, perfecto. Aquí está y derivada, perfecto. ¿Sí? Ahora, si nos fijamos, aquí tiene el logaritmo, miren, aquí hay un logaritmo, pero en la ecuación diferencial no hay. Entonces, este es un problema, ¿no? Este logaritmo me está generando un problema. Tengo que ver de alguna forma cómo puedo eliminar ese logaritmo o reemplazarlo por un equivalente. ¿Sí? Para eso nos va a servir la primera función, y. ¿Por qué? Y es igual al logaritmo de x sobre x. Entonces, es con maña, como les digo, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, este x al cuadrado, como aquí arriba yo tengo una resta, ¿no ven? Esto yo lo puedo separar de esta forma, ¿no ves? Miren. 1 sobre x cuadrado, y por acá me va a quedar menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Perfecto. El denominador se distribuye a cada uno, en otras palabras. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Este 1 sobre x cuadrado, no lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí por un momento. Ahora este x cuadrado es lo mismo que decir, fíjense, lo mismo que decir x por x, ¿no ves? ¿Sí? De esa forma, ¿no? Entonces, miren, ahora, ¿qué es lo que yo obtuve al hacer esto? Miren, si yo me fijo, logaritmo de x sobre x, ¿a qué es igual logaritmo de x sobre x? A y. Entonces, y derivada va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado menos logaritmo de x sobre x, eso es igual a y sobre x. Perfecto. Bien, ya estuvo. Ya eliminé ese logaritmo que me estaba estorbando, ¿no? ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, la ecuación diferencial tiene y también, ¿no ves? Ahí está, miren. Y aquí ya tengo la y. Perfecto. Estamos yendo por buen camino. Bien. Ahora, lo siguiente, vamos a sacar mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Mínimo común múltiplo. Entre estos dos, el común va a ser x al cuadrado. De esa forma. Bien, entonces, al sacar el común, decimos nosotros que este común debe dividirse entre cada denominador y se debe multiplicar por su respectivo numerador. ¿Sí? Bien, entonces x cuadrado entre x cuadrado me da 1, x cuadrado dividido entre x cuadrado me da 1, mentalmente lo estoy haciendo, ¿no? Por 1 que está acá arriba, entonces aquí arribita me queda 1 simplemente, ¿no? Menos, el signo se mantiene, x cuadrado dividido entre x, me queda x por y, x por y entonces, ¿sí? De esta forma, ¿no? Bien, entonces ahora, a ver, ya, bueno. Bien, ahora este x cuadrado lo pasamos al otro miembro acá, a multiplicar, nos queda x cuadrado por y derivada igual a 1 menos x por y. Y por último, este que está con negativo lo pasamos a sumar, más x por y me queda, esto es igual a 1. Entonces, queda comprobado. Entonces, aquí la idea, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, de este método, de la segunda forma, ¿no? La idea es que nosotros expresemos la misma ecuación diferencial que nos da, ¿sí? En la pregunta, la misma tenemos que obtener. Sin embargo, si ustedes se fijan en el anterior nosotros simplemente al reemplazar debemos comprobar que se cumple la igualdad. Eso. Aquí es simplemente comprobar que sale la misma ecuación diferencial. ¿Listo? Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá?
para hacer otro ejemplo. Bien. No hay preguntas entonces, ya. Vamos a... ¿Alguien va a decir algo? Ya, vamos a meterla a ver a otro ejemplo más brutal. A ver, tengo, estoy buscándolo ahorita en ese ejercicio. Porque yo ahorita no puedo inventarme, al menos para estos ejercicios no da para inventarse así. Sí o sí tiene que ser un ejercicio ya preparado, ¿no? Para que se pueda resolver tranquilamente, ¿no? Ahorita ponerse a inventar cualquier cosa, bueno, no vamos a llegar a ningún lado, digamos. Ya, aquí está el ejemplo. Este ejercicio le va a gustar a ustedes. Ya. La pregunta va a ser la misma, ¿no? La pregunta es la misma que la anterior. Verificar si la función dada es solución de la ecuación diferencial, ¿no? Está bien. Listo. Un ratito, perdón, un ratito. Aquí arriba. Vamos a hacerlo con rojito, la pregunta siempre. X igual a Y, E elevado a la K por Y más 1. Ahí está. La pregunta es la misma. Verificar, ¿no? Si la función dada es solución de la ecuación diferencial. Este ejercicio le va a gustar a ustedes. Un ratito estoy copiando la pregunta y ya. Ya estuvo. Esa es. Bien. Si ustedes se fijan, es similar, casi similar a la que yo pregunté en un principio. La única diferencia es que, miren, este ejemplo, ¿no? Es de y igual logaritmo de x sobre x. No tiene constante, ¿no es? Es simplemente la función sin ninguna constante. Sin embargo, ahora en este ejemplo, miren, acá está la letra K. Entonces, cuando ustedes vean una constante, ya, hay problema entonces ahí. No va a estar tan fácil como lo vieron al principio, ¿no? Si ustedes ven una constante, entonces preocúpense, ¿sí? No se confíen y pónganle mucho, no sé, mucho empeño, ¿no? Al momento de resolverlo esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos, bueno, el ingeniero coloca dos tipos de constantes, mayormente, la K y la C. Estas dos son constantes, ¿está bien? Si ustedes ven la letra K o la letra C en una función que les dé, entonces se trata de una constante, ¿no? Y deben preocuparse, porque no es tan sencillo resolverlo como piensan, ¿no? Bien. Entonces, aquí siempre, yo un consejo que le doy para esto se puede resolver por las dos formas, se puede resolver, pero yo les sugiero que esto lo resuelvan por la segunda forma. Aquí si quieren se lo coloco, digamos. Consejo, digamos. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicio, ¿no ve? Ustedes resuélvanlo por la segunda forma. Resolver por la segunda forma. O sea, de forma directa, ¿no? Porque si ustedes se ponen a derivar y reemplazar, pues probablemente se le forme un chorizo, ¿sí? O sea, al derivarlo, ¿no? Y bueno, y al final tal vez terminen complicándose o chipándose. Más que todo por el tema de la constante. Porque al tener constante, ustedes se les va a dificultar eliminar la constante. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces traten de hacerlo así si es que les toca. Por eso les digo, en su examen, una pregunta segura es esto. Siempre va a ser esto. Algo así. ¿Está bien? Bueno, comencemos entonces. Aquí vamos a decir solución. Solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Miren, aquí la idea, aquí si quieren les digo esto, resolver por la segunda forma, despejar la constante. Bueno, vamos a escribirlo tal como se lee, ¿no? Constante.
Es lo mismo que decir esto, ¿no? Esta es sobreviación CTES, ¿no? Sobreviación de constante. Bien, entonces, para este tipo de ejercicios, traten en lo posible de despejar la constante, en lo posible, ¿sí? Traten de despejarla y recién la derivan. Si ustedes se ponen a derivarlo tal como está acá, se les va, aparte que se le va a formar un chorizote, no la van a eliminar a la constante. Se les va a complicar más la cosa, es por eso que el consejo es siempre hacerlo por la segunda forma y que antes de derivar despejen la constante. Bien, entonces despejemos la constante, ¿está bien? Ya, ¿cómo se llama? Espera un ratito. El más uno no está acá. Ahorita que me fijo la pregunta, el más uno está acá arribita, como exponente. ¿Está bien? Aquí está. No iba a salir sino nunca la ecuación diferencial. Ahí está en el exponente. Perfecto. Bien. Ahora sí, comencemos a despejar la constante. ¿Ya? Esta y pasa a dividir. Ahora vamos a hacerlo normal. Ya. X sobre Y. ¿Está bien? Está multiplicando, ¿no? La pasa a dividir. E elevado a. Ya, aquí mismo vamos a hacer lo siguiente. No, así no. Lo que quería hacer era separar, ¿no? Como aquí yo tengo una suma, ¿no? Una suma de exponente, entonces se puede distribuir, ¿no? Es la base. O sea, aquí ustedes tienen que acordarse más que todo de matemática básica. La clave de cálculo 2, ecuaciones, siempre va a ser matemática. La base más que todo, ¿no? Esto es igual a n más m. Así de esa forma. Pude haber aplicado eso. Pero ahorita me doy cuenta que no va a ser necesario, ¿no? Lo más conveniente sería aplicar logaritmo a ambos miembros. Aplico logaritmo. Aquí también aplico logaritmo. A ver, entonces, esto me va a quedar como logaritmo de x sobre y. Y bueno, vamos a colocarle así de esta forma. Y esto también, ¿no? ¿Ya? Ahora este que es exponente, ¿no? Recuerden propiedad del logaritmo. Esto que es exponente puede pasar acá a multiplicar. Y aquí me queda logaritmo de. Ahora, aquí es igual logaritmo de a 1, ¿no ves? Esto es igual a 1. Entonces aquí me queda logaritmo de x sobre y igual a k por y más 1. Perfecto. Bien. Lo siguiente, este más 1 lo vamos a pasar a restar. ¿Está bien? Lo vamos a pasar a restar. Entonces aquí me va a quedar logaritmo de x sobre y menos 1 igual a k por y. Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar otra propiedad. Otra propiedad. Aquí si quieren anoto las propiedades que puse, ¿no? Para que sepan qué fue lo que coloqué, ¿no? Entonces, logaritmo de A menos logaritmo de B. La otra propiedad que coloqué no es logaritmo de A a la B. Es igual a B por logaritmo de A. Y logaritmo de E, natural de E elevado a la A, es directamente A, ¿no? A por logaritmo de E y a su vez eso es directamente A, ¿no? Bien. ¿Listo? Bueno, ahora, como coloqué esta propiedad de logaritmo, ¿no ves? ¿Sí? De la división, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque nosotros debemos saber que aquí esto lo vamos a derivar. Si yo lo derivo así tal como está, no se puede derivar, digamos, no hay problema, ¿no? Para el que sabe derivar bien, lo hace sin problema, ¿no? Pero para facilitarnos un poco la derivada, vamos a expresarlo de esta forma, ¿no? Logaritmo de x menos logaritmo de y menos 1. De esta forma. Y esta y, miren, esta y la vamos a pasar acá a dividir. Igual acá, listo, ya despejé la constante. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes para que poder resolver este tipo de ejercicio que hay una constante dentro. Siempre traten de despejar la constante en lo posible. Ya. Bien, entonces derivemos. Una vez que ya está despejada, derivamos.
¿sí? Derivamos ambos miembros. Podemos colocarlo de esta forma. La derivada de un miembro va a ser igual a la derivada del otro miembro. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Miren, una función u sobre b, la que nosotros hemos ocupado al principio, ¿no? U sobre b. Ya sabemos aquí igual esto, u derivada por b menos u por b derivada. Todo esto sobre b al cuadrado. ¿Bien? Entonces, derivando, derivada de lo de arriba, derivamos 1 sobre x, ¿listo? Menos derivada del logaritmo de y, 1 sobre y. Ojo, ojo, cuando ustedes deriven aquí, están derivando de forma implícita, ¿no ve? Cuando ustedes deriven y, a cualquier función que contenga y, al final deben multiplicarlo por y derivada. ¿Está bien? No se olviden eso. Y derivada de menos 1 es 0. Por lo de abajo, sin derivar, menos, ¿está bien? Menos u, que viene a ser todo lo que está acá arriba, logaritmo de x, bueno, vamos a colocarlo entre paréntesis, ¿sí? Menos logaritmo de y, menos 1, ¿listo? Por la derivada de lo de abajo. Y la derivada de y es simplemente y derivada. ¿Bien? Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la derivada. Fíjense que aquí ustedes tienen que, sí o sí, recordar derivada. Digamos. Y el denominador elevado al cuadrado. Y por este otro lado, derivada de k, como es una constante solita, su derivada es 0. ¿Listo? Eso. ¿Todo bien con la derivada? O hay alguien que tenga duda, digamos, con esto. Vamos, mírenlo bien, digamos, si hay algo que no les convenza, me dicen, digamos, eso lo explicamos de nuevo. Ya, aquí no hay espacio para hacer un paso más. Bien, como siguiente paso, como ya está derivado, ¿no? Me aseguré que está bien derivado. Ya lo siguiente es expresarlo. Dijimos, ¿no? Recuerden, ¿en qué consiste la segunda forma? La segunda forma consiste en expresar la función dada, ¿sí? En la ecuación diferencial, tal como está, tenemos que colocarlo o expresarlo. Y así recién decimos comprobado. Bien, entonces vamos por ahí, ¿no? Vamos yendo por ahí. Bien, el siguiente paso, esta y la multiplicamos acá dentro, esta y, ¿no? Dentro del paréntesis, nos va a quedar entonces y sobre x, y aquí miren, y con y se va. Me va a quedar simplemente menos y derivada. ¿Listo? Menos, ahora esta y derivada también la vamos a multiplicar dentro del paréntesis. ¿Sí? Bueno, ya, vamos a hacerlo uno a cada uno. No pasa nada. Menos por más, menos. El otro, menos por menos, más. ¿No ves? ¿No ves? Y derivada, logaritmo de y. Y menos por menos, más y derivada. Ahora, miren lo que dice. Este y cuadrado, ¿no? Que está dividiendo acá, lo paso a multiplicar al otro miembro y se elimina. ¿No? Se elimina. O en otras palabras, multiplico a toda esta ecuación por y cuadrado. Y cuadrado por 0, 0. Y cuadrado entre y cuadrado se va. Me queda simplemente lo de arriba, ¿no? Y esto queda igualado a 0. Bien, lo queda para hacer un pasito más acá abajo. Bien, entonces aquí miren, aquí eliminamos y derivada con menos y derivada. ¿Qué más a ver? Ya. Bueno, vamos a... Como les digo, ¿no? Este ejercicio tiene su moñita. Y ustedes simplemente cada rato tienen que estar mirando la ecuación diferencial. Cada rato mírenla, véanla cómo está expresada, ¿no? Entonces ustedes tienen que expresarlo de esa forma. Ya. Para empezar, miren, aquí me dice logaritmo de x menos logaritmo de y. ¿No ven? Eso es un buen camino. Logaritmo de x menos logaritmo de y. Aquí yo tengo logaritmo de x más logaritmo de y. Bueno, para que se vea igual, le vamos a colocar igual los paréntesis a su argumento, digamos. Ya. Entonces, fíjense, yo tengo
menos logaritmo de X y más logaritmo de Y. ¿Sí? Lo contrario, ¿o no? Sí, lo contrario. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí me va a quedar primeramente Y sobre X. Y aquí miren, voy a factorizar el menos, ¿sí? Y derivada. ¿Qué me va a quedar entonces? Al factorizar menos Y derivada, me va a quedar acá logaritmo de X. Y este que es positivo, cambia de signo, logaritmo de Y. Igual a 0. Ahora esto que está con negativo, lo paso al otro miembro. Bueno, eso lo vamos a tener que hacer en otra página. Vamos a copiarlo primeramente. Y vamos a colocarlo por acá. Ya. Ahora, esto que está con negativo, ¿no? Lo pasamos acá, a sumar. Me va a quedar entonces Y sobre X igual a Y derivada por logaritmo de X menos logaritmo de Y. ¿Sí? Eso me queda, ¿no? Chequeemos la ecuación diferencial. Vamos a copiar la ecuación diferencial también allá. O por último, vamos a copiar toda la pregunta, perdón. Vamos a copiar toda la pregunta. Ya. Listo. Entonces estamos continuando, ¿no? Estamos continuando de donde quedamos, ¿no? En la anterior página. Bien, ¿cómo está la ecuación diferencial? La ecuación diferencial dice Y derivada, ¿no? En un miembro igualado a Y sobre X por logaritmo de X menos logaritmo de Y, ¿no? Bien. Entonces, esto que está multiplicando lo pasamos a dividir, ¿no? Y lo vamos a volcar primero. Y derivada, esto va a quedar Y. Sí, de esta forma. Ya. X abajo y esto que está multiplicando va a pasar acá a dividir. Logaritmo de X menos logaritmo de Y. Bien. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si nosotros logramos expresarlo tal como está en la ecuación diferencial, decimos comprobado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya. Bueno, para terminar vamos a hacer un último ejemplo, uno más interesante que este. ¿Sí? Y ya. Bien. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Esta pregunta me pareció muy interesante, ya que la preguntó en un examen. No sé si alguno tiene modelo, tiene amigos que hayan pasado con el INGE y los pueda conseguir y lo sube al grupo, no pasa nada, lo resolvemos. Yo también tengo, digamos, algunos, ¿sí? Entre ellos estoy haciéndolo, como por ejemplo este aún, ¿no? Que este es uno de sus modelos. Si ustedes pueden conseguir más, perfecto, ¿no? Ya, ahí está. La pregunta es la misma, ¿no? La pregunta es la misma que la anterior, ¿no? Verificar si la función dada no es solución de la ecuación diferencial. Y el procedimiento es como lo hemos visto. ¿Por qué le digo que es interesante este ejemplo? Porque esto tiene hay que hacerle un artificio, ¿sí? Un artificio a esto para demostrar que sale esto acá.
¿Sí? ¿Todo bien? ¿No se está grabando? Sí. Ya, vamos a continuar. Bien, vamos a decir acá solución entonces. Solución. Y empecemos. Ya. Bien, como les digo, ¿no? Cuando ustedes vean una constante, fíjense, una constante, entonces deben preocuparse, ¿no? Deben ponerse a pensar un momento, ¿no? ¿Cómo lo harían? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, ¿qué fue lo que yo les dije acá? Miren. ¿Qué fue lo que les dije acá, no? Despejar la constante. Pero esto es un consejo. No es que sí o sí, digamos, lo hagan. Hay veces que es más fácil despejar la constante y derivarlo, como este caso, como hay otras veces que no es necesario o incluso es mucho más fácil si no se despeja la constante y lo derivamos tal como está. Entonces eso, para que ustedes más o menos se den cuenta cuándo despejar y cuándo no, es con práctica. Cuando ya les dé el práctico el ingeniero, traten de hacerlo, no traten de hacerlo ustedes, y las que no puedan, ya me dicen a mí y los vemos, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, para este ejemplo, miren, si bien esto tiene una constante, ¿no? Yo le dije, ¿no? Si tiene una constante, despejenla, le dije, ¿no? Como consejo. Pero para resolver este, fíjense que no necesariamente tiene que sí o sí despejarse, se puede resolver así tal como está. Vamos a hacerlo así, miren, sin despejar. ¿Sí? Sin despejar. Y derivada, entonces, derivando, va a ser igual a, ¿qué tenemos acá? Un producto. Esto es U y toda esta expresión es B. Vamos a hacer por acá nuestro formulario, la fórmula que estamos ocupando, U por B. Entonces, aquí es igual esto, la derivada de un producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Algo así. O en algunos libros está al revés, ¿no? Pero no importa. Es una suma y no importa cuál va primero, ¿no? ¿Ya? Entonces derivemos. U para nosotros es la X. Entonces, ¿qué me dice la formulita? Derivada de U, que viene a ser X. Derivada de X, 1 por B, sin derivar. O sea, tal como está, copio, ¿no? El logaritmo. Perfecto. Más, ¿no? Eso me dice la fórmula. U por B, derivada. U viene a ser X. Y B derivada es la derivada del logaritmo de K por X. Bien, entonces derivada del logaritmo, primeramente 1 sobre su argumento por derivada del argumento. Derivada de K por X es simplemente K. ¿Sí? De esa forma. Perfecto, entonces aquí esta X con esta X se va, K con K se va, me queda 1. Bien, entonces, a ver. Bien, entonces aquí me queda Y derivada igual al logaritmo de K por X más 1, ¿sí? De toda esta expresión me queda 1. Bien, una vez que ya derivamos, nos detenemos un momento acá. Nos detenemos ahí, nos paramos y nos ponemos a pensar. ¿Qué harían ustedes? A ver. Como les digo, ¿no? Siempre tienen, para la segunda forma, siempre tienen que estar mirando constantemente a la ecuación diferencial. Ustedes ya deben saber, ¿no? Que nosotros, a partir de la función dada, debemos expresarlo tal como está acá. ¿Sí? Tal como está acá. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar pensando, ¿no? Qué artificio aplicarle o qué hacerle al ejercicio para expresarlo como esto. Primeramente, si ustedes se fijan, la ecuación diferencial no hay ningún logaritmo. No hay, ¿no ve? Sin embargo, aquí yo tengo este logaritmo. Entonces, ahí de entrada ustedes pueden decir, este logaritmo me está estorbando. Entonces, como resolvimos el primer ejercicio, que para resolver el primer ejercicio, ¿no? También hicimos un logaritmo de x sobre x, ¿no? ¿Y cómo eliminamos el logaritmo? A través de su igualdad, ¿sí? Para eso está y entonces, ¿no ves? Entonces, y a qué es igual y a x por logaritmo de k por x. Sin embargo, aquí yo solamente tengo logaritmo de k por x. ¿Está bien? Entonces podemos comenzar haciendo lo siguiente. Podemos multiplicar por x
a toda esta ecuación, ¿sí? Multiplicando por x a toda la ecuación, ¿cómo me va a quedar? X por y derivada igual a x por logaritmo de k por x más x. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, ¿a qué es igual x por logaritmo de k por x? ¿A qué es igual? A y. Entonces, esto me va a quedar como x por y derivada igual a y. Más k, perdón, más x. Perfecto. Pero ahora, hasta ahí ya vamos yendo por buen camino. Ya eliminamos el logaritmo. ¿Bien? Ahora, ¿qué más me dice la ecuación diferencial? Por si acaso esto es x derivada. Fíjense, x derivada. ¿Y aquí nosotros tenemos x derivada? No, no tenemos. Entonces, si ustedes ven que la ecuación diferencial tiene algo que en su ecuación en un principio no tiene, entonces pueden aplicar esto mismo que he hecho, ¿no? Multiplicarle, ¿no? Algo a toda la ecuación. Lo que multiplico a un miembro, lo mismo tengo que multiplicar al otro miembro, ¿no? Entonces, como aquí necesito una x derivada, voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Multiplico por x derivada a toda la ecuación. ¿Está bien? A toda la ecuación multiplico por x derivada. Entonces, esto me va a quedar de esta forma, miren, x por x derivada por y derivada igual a, ahora, ¿cómo me va a quedar este otro miembro? X derivada por y. O le vamos a colocar así, miren, y por x derivada y este más x por x, perdón, x por x derivada. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué más hacemos? A ver, ¿qué más harían ustedes? Poco a poco no se va subiendo el nivel y esto era examen, no sé si era del anterior semestre, pero era un examen. Ujú. Ya, para empezar, ¿qué hacemos con esto? X derivada por y derivada. ¿Qué hacemos con eso? Ustedes miren, van a aprender lo siguiente. Tal vez no lo sabían, o tal vez sí lo saben. ¿A qué es igual x derivada por y derivada? ¿A qué es igual esa multiplicación? Eso es igual a 1, por si acaso, por si no lo sabían. ¿Está bien? Por si no lo sabían, eso es igual a 1. Si quieren, se lo demuestro. Para demostrarlo, lo vamos a hacer con otro color. Algo ya fuera del ejercicio, sino más bien algo que para ustedes, ¿no? Para demostrarle que esto es como si fuera una propiedad, ¿no? Si yo tengo la derivada de la variable independiente multiplicada por la derivada de la variable dependiente, entonces eso va a ser igual a 1. Para comprenderlo mejor, se lo puede hacer a través de esto, ¿no? Por ejemplo, y igual, qué sé yo, digamos, logaritmo de x. ¿Sí? ¿Está bien? Y igual al logaritmo de x. Entonces, si yo, ¿cómo obtengo la y derivada? ¿Cómo obtengo la y derivada? De esta forma. Y derivada entonces va a ser igual a 1 sobre x. Así. Nada más. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo x derivada? Para obtener x derivada, primeramente tengo que despejar x de acá, ¿no? Entonces, despejando x, este logaritmo pasa al otro miembro como e a la y. Ahora, derivo, x derivada entonces, aquí va a ser igual a e a la y nomás, ¿no ve? Eso no ve. Nada más, ¿no? Eso. Derivada de e a la y es lo mismo. Listo, entonces ahora, si yo multiplico estas dos expresiones, si yo lo multiplico, ¿no ve? X derivada por y derivada, entonces, ¿qué va a ser igual esto? 1 sobre x por, eso es lo que vale y derivada. Bueno, vamos a colocarlo en orden primero. X derivada es e a la y, ¿sí? Y y derivada, ¿a qué es igual y derivada? 1 sobre x.
¿sí? Pero ahora, el valor de y, miren, si ustedes se fijan, el valor de y lo tengo acá. ¿Vale? Logaritmo de x. Entonces, x derivada por y derivada igual a e a la y, que vale el logaritmo de x, perdón, claro, y igual al logaritmo de x por 1 sobre x, y esto es propiedad del logaritmo. Si ustedes se fijan, hay una propiedad que le dice lo siguiente: e del logaritmo de a es igual a simplemente. Eso. ¿Está bien? Eso es propiedad. Entonces, esta es como si esta e con el logaritmo se va y te queda simplemente el argumento, ¿no? Lo mismo sucede acá, ¿no? X derivada por y derivada, entonces aquí ¿qué te queda? X por 1 sobre x. Y a su vez, esta x con esta x se va, entonces se demuestra que x derivada por y derivada es igual a 1. Esto se demuestra para cualquier función. Si ustedes quieren, hagan esa dinámica para y igual seno de x, miren. Obtengan y derivada y x derivada, ¿sí? Multiplíquenlo entre sí y van a ver que le va a salir 1. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de esto. Miren que yo estoy seguro que no se acordaban o no sabían de esa propiedad. Muchos de seguro no lo hicieron. Entonces aquí nosotros podemos decir x por todo esto es 1. Y aquí, factorizando x derivada, me va a quedar primeramente, bueno, vamos a colocarlo en orden. X más y por x derivada. De aquí despejo x derivada. Esto está multiplicando, pasa a sumar, entonces me va a quedar x más y. Perfecto. Entonces aquí decimos otro comprobado. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Así más o menos son sus exámenes de este nivel, como para pensar, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Eso sería todo por hoy, no lo vamos a hacer muy largo. Ya en la siguiente clase la vamos a meter de lleno a pura EDO, ¿no? De primer orden, ¿no? Variables separables, homogéneas, lineal, ¿no? Todo lo que le sigue, digamos. Yo ya después me voy a fijar cuáles son los temas que siguen y en base a eso voy a preparar la clase, ¿no? ¿Sí? Vamos a detener la grabación para que no se haga muy larga.